Hola a todos y todas, bienvenidas a nuestra segunda y última clase de manejo de viveros forestales. Como lo conversamos en la clase anterior, en esta oportunidad vamos a ver cómo se realiza un balance de soluciones nutritivas. En las clases anteriores discutimos que nosotros podemos adquirir fertilizantes comerciales que ya tienen una mezcla de principalmente macronutrientes en distintas proporciones. Sin embargo, también nosotros tenemos la opción de diseñar nuestras propias soluciones nutritivas de manera personalizada. Por eso, en esta oportunidad vamos a ver paso a paso cómo poder diseñar y realizar los cálculos para nuestras soluciones nutritivas personalizadas. Bueno, el principal objetivo de este balance nutricional es determinar las cantidades adecuadas de cada nutriente que deberán ser entregados a la planta mediante fertirriego. En esta oportunidad vamos a trabajar con los macronutrientes. Esta metodología que voy a presentar ahora está descrita en este libro, Manual de Manejo de Riego y Fertilizantes en Viveros de Plantas a Raíz Cubierta, que escribimos en el Instituto Forestal, específicamente en el Centro Tecnológico de la Planta Forestal, el cual pueden encontrar y descargar en Internet. Primero, nuestro primer paso es que tenemos que conocer el porcentaje de nutrientes que proporcionan las distintas sustancias químicas o las sales. Acá tenemos un listado de todas las sales que tenemos disponible para realizar nuestro balance nutricional. Acá, bueno, tenemos la fórmula química de cada una de ellas y la solubilidad. Lo que más nos interesa acá es cuál es el porcentaje de cada nutriente que entrega cada una de estas sales. Por ejemplo, en el caso de nitrato de amonio, que entrega principalmente nitrógeno en forma de amonio y en forma de nitrato, entrega un 17% de nitrógeno en forma de amonio y un 17% de nitrógeno en forma de nitrato. Por ejemplo, por otra parte, el sulfato de amonio entrega un 21% del nitrógeno en forma de amonio y un 24% de azufre. Esta tabla es la que tenemos que tener en consideración a lo largo de todo nuestro proceso para calcular nuestras soluciones nutritivas. Bien, para completar nuestro balance nutricional, tenemos que rellenar este cuadro que se encuentra acá y el cual voy a explicar ahora las partes que lo componen. Primero tenemos acá en esta fila roja los distintos macronutrientes que vamos a agregar. Nitrógeno, que tenemos que especificar en qué forma, o sea, en forma de nitrato o amonio, y fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Acá donde dice N total, vamos a sumar las concentraciones que se entregan tanto como forma de nitrato o como en forma de amonio. Estas concentraciones pueden ser en miligramos por litro o las podemos expresar también en partes por millón. Acá en la fila azul vamos a colocar cuáles son las concentraciones objetivos de nuestro balance nutricional, de cada uno de estos macroelementos. Luego, en la fila amarilla tenemos el análisis de agua. Esto es, vamos a anotar acá cuál es la concentración de los macronutrientes que pudiesen estar presentes en nuestra agua de riego, que es en parte la razón de las que hablábamos en las clases anteriores de por qué es muy importante que nosotros tengamos un análisis del agua con el cual vamos a regar y fertilizar. Y yo también les preguntaba por qué o de qué forma podía afectar nuestro esquema de fertilización. Y esta es principalmente la razón. Va a influir, dependiendo de las concentraciones que hayan de distintos macronutrientes, en cómo vamos a nosotros a ajustar nuestro balance nutricional para cumplir con las necesidades o las concentraciones objetivo que vamos a tener acá arriba. Luego, en la fila verde tenemos las concentraciones finales, o sea, qué es lo que nosotros vamos a agregar de cada macronutriente con nuestras sales. Y esta concentración final es la concentración objetivo menos la concentración de sales que pudiesen estar presentes en nuestra agua de riego. Luego, la columna rosada, vamos a anotar acá cuáles son las sustancias químicas o las sales que vamos a utilizar, como por ejemplo el nitrato de amonio, las sales que estaban listadas en la tabla anterior. En la
columna naranja tenemos la solución a aplicar, o sea, qué cantidad de cada una de estas sales que nosotros hemos anotado en nuestra columna rosada vamos a agregar para cumplir con nuestras concentraciones objetivo. La fórmula de esto, y es la fórmula que vamos a ocupar de aquí en adelante, es que nuestra solución aplicada es igual a la concentración de cada macroelemento que nosotros queremos agregar, partido por el porcentaje que entrega esa sal de ese elemento específico dividido por 100. Este valor lo vamos a obtener de la tabla que vimos en la diapositiva anterior para cada una de las sales. Acá en el medio, en todo esto, en la cuadrícula ploma, tenemos las concentraciones de cada elemento que queremos, que necesitamos para alcanzar nuestra concentración final que habíamos puesto acá en nuestra fila verde. Y finalmente, acá abajo vamos a sumar la concentración de cada uno de los elementos que nosotros hemos ido agregando secuencialmente. Idealmente, la concentración o la solución resultante acá abajo tiene que ser igual a nuestra concentración objetivo que está acá arriba. Si no logramos que sea igual, por lo menos que sea lo más similar posible. La forma en que lo vamos a agregar ahora, vamos a ver más adelante que en el fondo es una técnica de prueba y error. Si bien lo que vamos a ver ahora se ve como una forma secuencial bastante fácil, pero cuando tenemos distintas concentraciones objetivo, la forma de rellenar esta tabla en el fondo se transforma en un ejercicio de prueba y error. Bueno, entonces acá tenemos nuestra tabla de ejemplo y acá arriba hemos rellenado las concentraciones objetivo de cada macroelemento que nosotros necesitamos o deseamos agregar. Por ejemplo, tenemos 60 partes por millón de azufre, 40 partes por millón de magnesio y así sucesivamente. Acá en nitrógeno total tenemos 200 partes por millón. Nos tenemos que fijar que para tener esas 200 partes por millón de nitrógeno total, 100 deben ser aportadas en forma de nitrato y otras 100 deben ser aportadas en forma de amonio. Obviamente esos 100 más 100 dan los 200 de nitrógeno total. Luego, acá tenemos las concentraciones de elementos que se van a aportar que ya vienen en el agua de riego. En el agua de riego tenemos 3 partes por millón de potasio y 22 partes por millón de calcio. Entonces, para nosotros calcular cuál es la concentración final, o sea, la concentración de sales que nosotros debemos aportar mediante nuestro balance nutricional, ocupamos esta fórmula que vimos en la diapositiva anterior, que es que la concentración final, por ejemplo, de calcio, es igual a la concentración objetivo de calcio menos la concentración de calcio del agua de riego, que sería los 80 menos los 22, lo que nos da 58. Lo mismo en el caso, o la misma fórmula aplicamos en el caso del potasio, y necesitamos 97 partes por millón que deben ser aportados a través de nuestro balance nutricional. El resto queda tal cual como está porque del resto de los macronutrientes hay 0 en el agua de riego. Ya, entonces acá tenemos la primera parte de nuestra tabla lista con las concentraciones finales que vamos a agregar de cada macroelemento. Si bien yo dije al principio que esta tabla se llenaba de forma como ensayo y error, se aconseja partir como de atrás para adelante. O sea, vamos a partir ahora con magnesio y azufre, después calcio y vamos a dejar el nitrógeno para el final. La razón de este consejo es porque si se fijan en la primera tabla que mostré, existen más sales que aportan nitrógeno y en forma ya sea de amonio o nitrato. ¿Ya? Entonces eso nos da cierta plasticidad o cierto rango para poder aportar al final esas sales. ¿Ya? Entonces vamos a partir ahora con el magnesio y el azufre. ¿Ya? Vamos a utilizar para esto el sulfato de magnesio. Entonces vamos a anotar acá en nuestra primera columna rosada el sulfato de magnesio. Necesitamos saber qué concentración de sulfato de magnesio vamos a aplicar
para llegar a nuestra concentración de 40 partes por millón o miligramos por litro de magnesio. ¿Ya? Esta es lo que nosotros necesitamos agregar. Para eso vamos a utilizar esta fórmula, que la vimos desde un comienzo y la vamos a utilizar de aquí en adelante para rellenar lo que nos queda de la tabla. La concentración o la cantidad de sulfato de magnesio que vamos a aplicar depende de, en este caso, la concentración de magnesio que queremos y del porcentaje de magnesio que aporta el sulfato de magnesio. Entonces, nosotros queremos una concentración de 40 miligramos por litro de magnesio partido por 10, porque el magnesio aporta, o sea, el sulfato de magnesio aporta 10% de magnesio, partido por 100. Eso nos da que para tener esta concentración de magnesio vamos a agregar 400 miligramos por litro de sulfato de magnesio, y eso es lo que vamos a anotar acá en nuestra columna naranja. Luego, también vemos que aparte del magnesio, esta sal también aporta azufre en un 13%. Entonces, si nosotros ya sabemos que de esta sal vamos a utilizar 400 miligramos por litro, ahora necesitamos despejar esta fórmula para saber qué concentración de azufre estamos aportando cuando utilizamos 400 miligramos por litro de sulfato de magnesio. Al despejar esta fórmula, nos queda que la concentración de azufre que nosotros estamos aportando es 52. Por lo tanto, el 52 lo anotamos ahí. ¿Ya? Y hasta acá ya tenemos listas estas dos macroelementos que estamos aportando con sulfato de magnesio. Ya. Luego vamos a seguir con el calcio, ¿ya? Y el calcio lo podemos aportar a través del nitrato de calcio. Lo vamos a anotar acá, nitrato de calcio. Y ¿cuánto queremos aportar de calcio? 58, ¿ya? Para que es nuestra concentración final. Utilizando nuestra fórmula, queremos saber qué concentración de nitrato de calcio vamos a aplicar para tener una concentración final de 58 miligramos por litro de calcio. Viendo y agregando acá que el nitrato de calcio aporta un 17% de calcio. Vamos a agregar 341 miligramos de nitrato de calcio, que lo vamos a anotar acá. Luego, también el nitrato de calcio, aparte de calcio, aporta nitrógeno en forma de nitrato. Al igual que la fórmula anterior, vamos a despejar qué concentración de nitrato estamos agregando cuando utilizamos 341 miligramos por litro de nitrato de calcio, que nos indica acá que el nitrato de calcio aporta un 15% de nitrógeno en forma de nitrato. Al despejar esta fórmula tenemos que vamos a agregar 51 miligramos por litro de nitrógeno en forma de nitrato. Entonces, ese 51 lo anotamos acá, bajo o en la columna de nitrato. Luego, también anotamos esos 51 acá, ¿cierto? Porque tenemos que el nitrógeno total es la suma de la concentración de nitrógeno en forma de nitrato y la concentración de nitrógeno en forma de amonio. Hasta acá ya tenemos 51. Entonces, hasta este punto, podemos ver que ya hemos aportado el total de las concentraciones finales de magnesio y de calcio, ya para llegar a nuestras concentraciones objetivas. Por ejemplo, con el sulfato de magnesio aportamos 40 miligramos por litro de magnesio, que corresponden a la concentración final, y sumado, eso ya da nuestra concentración objetivo de magnesio. Eso significa que ya no tenemos que aportar o utilizar ninguna otra sal que aporte magnesio, porque ya está listo. El calcio también aportamos con el nitrato de calcio 58 miligramos por litro, que era lo que necesitábamos para llegar a nuestra concentración final. Estos 58 que estamos aportando acá, más los 22 miligramos por litro de calcio que vienen en nuestra agua de riego, nos dan 80, que es nuestra concentración objetivo de calcio. Ahora vamos a volver un poco hacia atrás, hacia el azufre, ¿cierto? Y hasta acá ya hemos aportado 52 miligramos por litro.
Para llegar a los 60 nos faltan, por lo tanto, 8 miligramos por litro de azufre, que es lo que estamos anotando acá. ¿Con qué vamos a entregar esos 8 miligramos por litro de azufre? Con sulfato de potasio, que es lo que vamos a anotar acá. Utilizando nuestra ya conocida fórmula, queremos saber qué concentración de sulfato de potasio necesitamos para aportar los 8 miligramos por litro de azufre, considerando que esta sal aporta un 18% de azufre. Y eso nos da 44 miligramos por litro de sulfato de potasio, que es lo que vamos a anotar acá. Luego, esta sal también aporta potasio, un 44%. Entonces, con nuestros 44 miligramos por litro de sulfato de potasio, nos preguntamos cuánto estamos aportando de potasio, ¿cierto? Indicando acá que el sulfato de potasio aporta un 44% de potasio. Esto nos da 19 miligramos por litro de potasio, que es lo que vamos a anotar acá en nuestra columna del potasio. Finalmente, si nosotros sumamos este 8 más los 52, nos da 60, que es nuestra concentración objetivo de azufre. Por lo tanto, hasta este punto ya tenemos listas las concentraciones de azufre, magnesio y calcio, que ya no tienen que ser aportadas por ninguna otra sal. Siguiendo con nuestra forma secuencial de atrás para adelante en la que estamos llenando esta tabla, seguimos con el potasio. Hasta el momento hemos aportado 19 miligramos por litro. Para llegar a los 97 nos faltan 78 miligramos que aportar de potasio. Esto los vamos a aportar con fosfato monopotásico. Los 78 lo anotamos ahí. Y la sal que vamos a utilizar, que es el fosfato monopotásico, lo anotamos acá. Una vez más, utilizando esta fórmula, nos preguntamos qué concentración de fosfato monopotásico necesitamos para aportar 78 miligramos por litro de potasio, teniendo en consideración que esta sal aporta un 28% de potasio. Eso nos da 279 miligramos por litro de fosfato monopotásico que anotamos acá. Esta sal también aporta fósforo en un 23%. De la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora, despejamos la concentración de potasio que estamos aportando y esto nos da 64 miligramos por litro de potasio. Entonces, estos 64 los vamos a anotar acá, debajo de en la columna de el fósforo. Finalmente, si sumamos estos 78 que hemos aportado con el fosfato monopotásico más los 19 que hemos aportado con el sulfato de potasio, los sumamos y nos da 100. Estos 100 corresponden a la concentración objetivo que teníamos para potasio. O sea, 19 más 78 son 97, más 3, que es lo que estamos aportando con el agua de riego, nos da 100. Entonces, hasta acá ya tenemos listo el azufre, magnesio, calcio y el potasio. Bien, entonces, hasta este punto ya tenemos listas todos estos macronutrientes. Entonces vamos a seguir con el fósforo, del cual hasta el momento hemos aportado 64 miligramos por litro. Para llegar a los 80, que es nuestra concentración final, nos faltan 16 miligramos por litro de fósforo, que vamos en este caso a aportar con fosfato diamónico. Los 16 miligramos por litro de fósforo lo anotamos ahí con la sal que vamos a utilizar para aportarlos, que es fosfato diamónico. ¿Qué concentración de fosfato diamónico necesitamos para aportar 16 miligramos por litro de fósforo, asumiendo que esta sal aporta 24% de fósforo? Eso nos da 67 miligramos por litro de fosfato diamónico que vamos a anotar acá. Aparte de fósforo, esta sal también aporta nitrógeno en forma de amonio. Nuevamente, despejando esta ecuación, tenemos que preguntarnos qué concentración de nitrógeno en forma de amonio estamos aportando al utilizar 67 miligramos por litro de fosfato diamónico y asumiendo que esta sal aporta un 21% de amonio. Eso nos da 14. Este 14 lo vamos a anotar acá
en la columna del amonio y también lo vamos a anotar acá en la columna del nitrógeno total. Hasta el momento también, sumando los 16 de fósforo que acabamos de aportar, más los 64, eso nos da 80. Por lo tanto, ya también estamos listos con nuestro aporte de fósforo y ahora solamente lo que nos queda es el nitrato y el amonio para finalizar nuestra tabla. Entonces, hasta este punto solamente nos queda por rellenar lo que son las concentraciones de amonio y nitrato para aportar el nitrógeno total. Acá vemos que hasta el momento hemos aportado 51 miligramos por litro de nitrógeno en forma de nitrato. Para llegar a los 100, que es nuestra concentración final, necesitamos 49 miligramos por litro de nitrato. Esto lo vamos a aportar utilizando esta sal nitrato de amonio, que aporta nitrógeno tanto en forma de nitrato como en forma de amonio. Utilizando la misma fórmula que anteriormente, nos preguntamos qué concentración de nitrato de amonio necesitamos para aportar 49 miligramos por litro de nitrato, asumiendo que esta sal entrega un 17% de nitrógeno en forma de nitrato. Eso nos da 288 miligramos por litro de nitrato de amonio, que anotamos acá. De la misma forma, hasta ahora, sumando los 51 de nitrógeno en forma de nitrato del nitrato de calcio y los 49 que vienen del nitrato de amonio, ya tenemos 100. Por lo tanto, ya completamos nuestra tabla del nitrógeno en forma de nitrato. Ahora solamente nos queda el amonio. Esta sal, el nitrato de amonio, también aporta amonio en un 17%. Al despejar esta ecuación, sabiendo que vamos a utilizar 288 miligramos por litro de nitrato de amonio, al despejar la ecuación nos da 49. Este 49 lo anotamos en la columna de 49 del amonio. Sumando los 49 que estamos aportando de nitrato, esto nos da 98, que es lo que estamos aportando hasta ahora de nitrógeno total. Entonces, ahora lo único que nos queda es completar el nitrógeno en forma de amonio para finalizar nuestra tabla. Entonces, hasta acá ya hemos llegado a la última parte para rellenar nuestra tabla y lo único que nos falta es el nitrógeno en forma de amonio. Entonces, tenemos que buscar una sal que solamente aporte nitrógeno en forma de amonio y no en forma de nitrato, porque el nitrato ya lo tenemos listo con sus 100 miligramos por litro. Considerando que hasta el momento hemos aportado 14 más 49 miligramos por litro de nitrógeno en forma de amonio, nos faltan 37 miligramos por litro para alcanzar los 100, que es nuestra concentración final. Vamos a utilizar la urea, que solamente aporta nitrógeno en forma de amonio. ¿Ya? Entonces anotamos ahí la urea y los 37 miligramos por litro de amonio que necesitamos para completar nuestra tabla. Finalmente, ¿qué concentración de urea necesitamos para cumplir con los 37 miligramos por litro de amonio, asumiendo que esta sal aporta 45 miligramos por litro de amonio? Al resolver esta ecuación nos da 82 miligramos por litro de urea, que la vamos a anotar acá. Finalmente, ya teniendo los 37 miligramos por litro de amonio con la urea, tenemos finalmente los 100, que era nuestra concentración objetivo de nitrógeno en forma de amonio. Sumando todo lo que hemos aportado de nitrógeno total, nos da 200, que la mitad ha sido aportado como nitrato y la otra mitad ha sido aportado como amonio. Entonces, hasta acá ya tenemos lista nuestra tabla y la hemos rellenado a la perfección. Si vemos acá nuestra solución resultante, las concentraciones son idénticas a las concentraciones que teníamos por objetivo. ¿Qué nos dice esta tabla finalmente? Que para preparar, por ejemplo, 1 litro de nuestro fertilizante vamos a utilizar 400 miligramos por litro
de sulfato de magnesio, 341 miligramos por litro, de nitrato de calcio, 44 miligramos por litro, de sulfato de potasio y así sucesivamente. Lo que sí tenemos que tener en consideración es que lo más apropiado es que para esta solución de fertilizante vamos a tener que preparar dos soluciones por separado. Una solución que va a contener solamente el nitrato de calcio, ¿ya? Y la otra solución que va a contener el resto de las sales. Esto es principalmente porque el calcio precipita cuando se encuentra con otras sales, por ejemplo, como con el sulfato de magnesio para formar yeso, ¿ya? Ese precipitado obviamente disminuye la disponibilidad de elementos o de macronutrientes para nuestra planta. Entonces, lo ideal es que preparemos el nitrato de calcio en una solución y el resto de los macronutrientes en otra solución. Hasta acá ya tenemos lista nuestro balance nutricional personalizado.